Espero que tengan memoria. Y tenemos siempre un operador lineal de orden 2 con coeficientes potencialmente variables y elíptico. Donde el operador se escribe de esta manera. Siempre lo estamos escribiendo en la forma de divergencia. Recuerden que DI significa derivada parcial con respecto a la coordenada XY. Y estamos asumiendo que los coeficientes siempre son C infinito. Y lo mismo para la función f, siempre lo hacemos así, aunque las estimaciones que uno obtiene, lo único que dependen de f es de la norma en L2. En el caso de f, es fácil asumir que f esté en L2 y a reproducir todo, porque lo único que aparece son normas en L2. Bueno, nosotros vamos a asumir que están en infinito. Después, para A, B y C ya es un poquito más complicado. Aparecen otras cosas, no solo la norma. Entonces está, ¿no? A, B y C son infinito, F es infinito, pero al final del día aparecen ciertas normas de ellos, que son todas las que cuentan, ¿no? O sea que, no se usa toda la potencia de la hipótesis que son infinitos. Entonces, el siguiente es el teorema que vamos a discutir. Vamos a empezar a discutirlo en esta clase, lo probamos completamente la clase que viene. No es difícil. No es difícil. Lo que hay que saber es cómo atacarlo. Y hay que probar un lema anterior, que es el que vamos a probar en esta clase, que es el que hace posible las cosas. Aquí en cuando empecemos a trabajar, en particular el lema ese que vamos a probar a continuación, después de discutir el teorema, ahí van a ver qué bien que funciona la teoría, la noción de derivada débil y las teorías de espacios sobre. Como que en principio todos el espacio sobre, derivada débil, como parecen nociones que no sería fácil manejar. Pero acá se van a dar cuenta de que en particular, o sea, hemos hecho otras instancias similares, acá va a quedar en evidencia también lo bien que está diseñada esa noción, y cómo funciona y cómo permite hacer pruebas. Y que no es no solamente una noción útil, sino que además es útil a los efectos de probar teoremas. O sea, está como bien hecha, ¿no? Bien pensada. El tema, el libro lo llama regularidad interior, pero es más que eso. Es regularidad interior y estimaciones elípticas. O sea, regularidad elíptica, estimaciones elípticas interiores. Y voy a explicar
explicar eso que quiere decir interior. Entonces, yo voy a cambiar un poquito el título con respecto al libro y voy a poner regularidad y estimaciones elípticas interiores. Voy a explicar eso. Las dos cosas son importantes y no son la misma cosa. Una cosa es la regularidad, es decir, qué nivel de derivadas tiene esencialmente. Muy grosso modo es eso. Y lo otro es cómo estimar la norma de esas derivadas. Ciertas normas de esas derivadas. Son dos cosas bien diferentes. Para poder estimar las normas tenés que tener la regularidad. Pero con la regularidad no es suficiente para decir que tener normas acotadas. Y las dos cosas son importantes en EDPs. Saber que tiene regularidad y poder estimar las normas. Si tiene regularidad y no sabes la norma, o sea, no puedes estimar en el contexto, en el problema que estás trabajando, no puedes estimar la norma de esa derivada, no te sirve de nada. El asunto es saber que tiene y poder estimarla, ¿no? Bueno, entonces acá hay tres cosas para explicar. Regularidad, estimaciones elípticas y que son interiores. Son las tres cosas que hay que explicar. Y de hecho vamos a tener que explicar más cosas todavía. A ver, si U pertenece a H1 de U. No es H10. H10. Es una solución débil de LU igual a F. Entonces, U pertenece a H2 log, y voy a decir que ese es H2 log. Log es por local. Y para todo V abierto, compactamente incluido, y compactamente incluido se ponía con un símbolo doble de inclusión. En U tenemos norma de U en H2V menor o igual que una constante por la norma de F. Se puede poner al cuadrado, también por al cuadrado, perdón, en L2 de U más la norma de U en L2 de U. ¿No? Donde, la coma aquí, donde C depende de V, U y los coeficientes. Y ahí esa dependencia depende solamente de ciertas normas. Punto. Ahí termina el enunciado. ¿El U no lo pedíamos en H10? En el contexto que trabajamos, al menos.
No, no, bueno, eso lo voy a explicar ahora. Bueno, ese es el enunciado. Entonces, justamente hay varias cosas que explicar aquí. Lo primero es que U está en H1 de U. Y nosotros la noción de solución débil, tal cual la discutimos porque discutimos el problema de Dirichlet, las soluciones débiles están en H1,0. ¿Tá? Lo que esta noción significa es que no importa, es la misma noción que H1,0, pero se asume que U está en H1U. Es decir, que esto quiere decir que B de UV es igual al producto interno de F con V en L2 para toda V en H1. Y esto es una definición. ¿Vale? Así es, piénselo como una definición. O sea que eso vale lo mismo que valía para el H1,0, para que fuera una solución débil, el problema de Dirichlet, etc. Se asume aquí. O sea que vale aquello. Lo otro es que dice, entonces, bueno, y hay un conjunto de consecuencias. U está en H2 log. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para todo abierto U compactamente incluido en U, U restricto a V pertenece a H2 de U. Es decir, que cuando lo restringo abiertos de clausura compacta dentro del abierto más grande U original, esa función está en H2 de U. ¿Vale? Lo cual no quiere decir que esté en H2 de... Perdón, está en H2 de V. Lo cual no quiere decir que esté en H2 de U. Para cada abierto V de clausura compacta, dentro de U, cuando lo restringo, la función está en H2 de SV. Pero no, eso no quiere decir que esté en todo el H2 de ¿se entiende? Es local. Pero lo que te dice es que tiene una regularidad local. Por eso es que se llama interiores, entre otras cosas. Eso es parte de lo que explica el interior acá. ¿Y el U originalmente no era compacto? ¿O eso lo tiramos también? El U es acotado. Por ahí. Pero, sí, muy bien. Y pues si no, en particular, la forma B, esa no tiene vuelta en sentido. La forma bilineal B. Bueno, entonces esto que está acá, me voy a usar rojo. Voy a usar rojo. Una vez tenía que usar, ¿qué quiere? Lo había usado una vez. Esto de acá es la regularidad. Eso sí. Esa es la regularidad elíptica. Y si satisface esta ecuación débilmente, entonces tiene más regularidad la usual. O sea, solo te dice que tiene esta regularidad. Lo cual quiere decir que vos podés calcular derivadas segundas débiles. Ahora esas derivadas segundas débiles las podés calcular, pero no te sirve de nada si no las puedes estimar. Y las estimaciones son estas.
Entonces, ¿qué te dice? Que la norma de U en H2 de V, ojo acá, ojo aquí, ¿no? Es V, ¿no? El abierto interior, ¿no? Menos igual que una constante, una norma de F en L2 de U, ¿no? Más la norma de U en L2 de U, ¿no? Dice que el U está acá, el U está acá adentro, puede ser un conjunto horrible, pero de clausura compacta, metido acá adentro. ¿No? De un lado al lado izquierdo aparecen las normas en V. Del otro, del lado derecho las que acotan en U, que son absolutas. ¿Ah? Este C, por supuesto, depende del V, ¿no? Lamentablemente, pero está fijo ahí. Si no, valdría esto para uno. Y justamente el hecho de que acá aparece V y allá U es que tiene que ver esto de interior. Es realmente en compactos interiores. Entonces, esto que está acá es, lo de interior viene del hecho de que acá aparecen cosas diferentes. Esta es una estimación interior, esta es total, exterior, en el U. ¿Se entiende? Bueno, y no hay mucho más que decir, es eso, ¿no? De que no solo tiene regularidad, sino que esta norma, las derivadas segundas están controladas, las débiles, ¿se dan cuenta? En el L2. ¿No? Pero en el interior. Eso es muy importante, hay millones de razones por las cuales eso es importante. Vamos a sacar una foto. Para que tengo que abrir una persona. Para que te abro. Te cierro acá porque... Interrupción. Saqué una foto, las aquí ya se las mando. Bueno, ahí fue la foto.
Un corolario de esto inmediato es que corolario inmediato es que corolario es que el corolario en el contexto que le habíamos trabajado con el problema del índice, y U pertenece a H10 de U mayúscula, es sol débil de el problema de Dirichlet. Entonces, L de U igual a F es igual, L de U es igual a F CTP. Donde, por supuesto, lo que aparece al lado izquierdo, que involucra derivadas primeras, derivadas segundas de la función, son derivadas débiles, ¿no? Y calculo, uso la noción de derivada débil, la pongo acá adentro, me da CTP. No es muy buena la noción de la terminología derivada débil para la derivada débil. Normalmente no es muy explicativa. Estaría bueno otro nombre. Bueno, así es el histórico, pero sería estar bueno otro nombre, ¿no? Realmente es una derivada, ¿no? Bueno, ¿por qué vale esto? ¿Por qué eso vale CTP? Porque sustituís en la expresión de B, el V lo ponés como una función C infinito de soporte compacto y aplicás la definición, ¿no? Digo, sabiendo que existe la derivada segunda débil, digamos. Ahí va. Vale parte, digamos, con eso. Esto vale para toda phi, C infinito, soporte compacto, ¿no? Pero como esta U tiene derivada débil, esto es lo mismo que el producto interno de L de U con phi. O sea que esto vale para toda phi de soporte compacto. C infinito de soporte compacto. Y eso implica que L de U es FCTP. Si el producto interno en L2 con cualquier función C infinito de soporte compacto es el mismo, las funciones tienen que ser iguales a CTP. Esa es una de las ventajas de trabajar con la noción débil. Es muy importante. O sea que esto implica que L de U es igual a FCTP. Y acá donde lo que importa es que para todas phi de soporte compacto. ¿Vale? O sea que efectivamente, una vez que uno tiene la solución débil, es una solución fuerte en el sentido de Sobolev. No es la función más fuerte, no es la solución de infinito que uno al final del día quiere, porque todo hace indicar que la solución debe ser infinito, pero es una solución fuerte en el sentido de Sobolev. Si bien usa derivadas débiles, es una solución punto a punto CTP. Y es fuerte en el sentido de Sobolev. No es débil en el sentido de Sobolev. No solo es débil en el sentido de Sobolev, sino que es fuerte en el sentido de Sobolev. No es fuerte en el sentido C infinito, todavía, al final del día sí lo va a ser, porque los coeficientes ABC
esos infinitos, pero para ello hay que usar bootstrapping y no vamos a llegar ahí. Pero estamos al lado. ¿Sabes? De ahí de esto se reduce previamente bootstrapping. ¿Cómo fue la terminología que usaste ahí? ¿Le llamaste a ser fuerte en el sentido de Sobolev? Sí, claro, en el sentido de que son dependen en los espacios Sobolev. Ahí va, que con la derivada débil. Una fuerte que es CTP, pero usa la noción de derivada débil. Y Ahí va. débil en el mismo espacio de Sobolev, que usa la noción de funcional B. Ah, perfecto. ¿Se entiende? Sí, está bueno. No es una solución fuerte en sentido infinito, es decir, que no vale en todo punto después de calcular las derivadas fuertes. O sea, no vale en principio, sí va a valer, pero no lo hemos probado. Y esto del teorema, este teorema no lo dice. Ahí va. ¿Vale? Que ahí lo que haces es el bootstrapping, ¿no? O sea, Y después ves que si F está en HK, entonces U está en HK más 2 y tratas de hacer bootstrapping con eso. Sí, vas ganando regularidad. O sea, una vez que tenés una vez que esto sea infinito, la producción es infinito, U en H está en H2. Entonces derivás esta ecuación y está en H3. La derivada Ahí va. está en H. En todos los H's, y después tengo que usar los espacios, los encajes de Sobolev para probar que es infinito. Pero como los espacios de Sobolev, los encajes no los vimos. Los comentamos en el práctico nomás, son los que comentamos, ¿no? Los embeddings de Sobolev. Claro, sí, pero requieren un trabajo probablemente. Sí, no. Funciona re bien, la verdad. La teoría elíptica está buenísima. Bueno. Vamos. Una cosa que no es un detalle menor, que el libro lo menciona, está mal como lo menciona, yo no lo hubiera mencionado así. Da un argumento por el cual se puede ver, digamos, de que o se puede incluir estas estimaciones. Él lo pone como un argumento para el cual se puede incluir regularidad, pero no es un argumento para regularidad, es un argumento para estimación, porque usa regularidad. Hay que acordarse de ese ejemplo, que lo voy a mencionar acá, hay que acordarse que tenerlo en mente. ¿No? El ejemplo que ellos considera es esto, donde U va de Rn en R. Y Es un argumento para ver que de antemano la noción débil te va a traer más regularidad al final del camino. ¿Para qué es? un argumento de eso, justamente, es un argumento de esta estimación, pero no de esta. Ah, bien. Y el falle dice eso, digamos. Él dice que es una argumentación de regularidad elíptica, pero no es. Obviamente está usando la noción de regularidad para todo este teorema, pero o sea, como nombre para todo este teorema, pero no lo es. Y a veces aparece comúnmente en la literatura esa confusión. Se dice regularidad, sí, pero una cosa es regularidad y la otra es estimación. Hay gente que lo menciona bien y otra que entrevera. Me voy a echar un país raro. La mención no va a quedar claro. En inglés es elliptic regularity and elliptic estimate. So, es así como se menciona usualmente. Acá vamos a poner así. Fíjense que acá ya estoy asumiendo que está en H2, es decir, estoy asumiendo la regularidad elíptica, ¿no?
y F está en L2 también. Pero, o sea que acá estoy asumiendo de que las derivadas segundas débiles existen. O sea que esto vale CTP. ¿Está? Donde obviamente, nuevamente, por enésima vez, a la izquierda son derivadas débiles que calculo siempre. Entonces acá está la suma de las derivadas segundas débiles en todas las coordenadas. ¿Está? Lo que es increíble, es realmente a veces que a uno le termina de sorprender, y ese es el cálculo que revela que no es sorprendente. Fíjense que en principio de esta ecuación parecería como que yo lo único que obtengo es la norma de esto en L2 de Rn igual a la norma de F en L2. Es decir, que de acá sacaría que la suma de las derivadas segundas, la norma de eso en L2, está acotado. Pero esto dice que cada una de las derivadas segundas independientes de las otras, calculadas independientes, están en L2, ¿se entiende? Una cosa es tomar la traza y la otra es la norma de cada una de ellas que está acotada. Esto es lo que dice acá, ¿no? Esto es la suma de las derivadas segundas. ¿No? Y acá me dice que cada una de las derivadas segundas, de I de J, para cada IJ está acotada en L2. ¿No? ¿Se entiende? Es bastante increíble que eso se deduzca solamente de aquí, porque en principio cuando uno mira esta ecuación dice, bueno, lo único que puedo sacar es una cota para la suma de derivadas segundas, en L2. Sí, la tengo gratis. Debo de cuadrado acá, debo de cuadrado acá, integro y está buenísimo, la tengo. La tengo la cota en términos de la norma de F en L2. Pero hay mucho más. Y eso ahí hay una cosa muy potente, o sea, y que es esto que está acá. Pues podría ser que esto se hubiera agotado por eso, pero que algunas derivadas segundas se me explotaran, ¿no? Que no estuvieran controladas por eso. Bueno, acá tenés que poner una norma de L2. Entonces el cálculo que el loco hace es el siguiente. Asumamos que justamente eso es un argumento, ¿no? No es prueba nada, se puede ser riguroso, pero tenés que agregar más hipótesis rigurosamente. Entonces asumimos que U y las derivadas de U tienden a cero a una cierta velocidad fuerte, suficientemente fuerte. De manera que los términos de borde que me van a aparecer se me van. ¿No? Entonces, el cálculo que lo puedo hacer es así. Vamos a borrar acá. ¿No? Vamos a elevar al cuadrado aquí. Esto que está acá es la integral de la suma en I y en J, y acá aparece la derivada segunda en I de U por la derivada segunda en J de U. ¿Están de acuerdo con eso? Acá son derivadas separadas. Fijo J y sumo, me queda el laplaciano de este lado. Una vez que me quedo el laplaciano de este lado, sumo, perdón, fijo J, sumo en I, me queda el laplaciano de este lado, pues el J fijo. Luego sumo en J y me queda el laplaciano aquí, o sea que me queda el laplaciano al cuadrado. Cuando lo integro me da la norma de laplaciano al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Se entendió? No, ¿cómo hiciste ahí? O sea, cuando eso es la suma en I y J, está bien, ¿eh?
estos productos. O sea, el laplaciano de U es la suma derivada segunda. Cuando lo elevo al cuadrado, me queda esto que está acá. Los productos, la suma de los productos. Ah, claro, claro. Bueno, entonces lo que luego hace es integra por partes, pasa un J para acá y un I para acá. Entonces, cuando se hace eso, es parte dos veces, donde para eliminar los términos de borde, uso ahí eso que está ahí. En realidad hay que poner más derivadas, ¿no? Derivadas segundas, ¿no? ¿Qué le hace? A mí no importa, eso es suplementario para que me funcione. Entonces me queda acá la integral de la suma de I en J, y ahora lo notable es que me queda DI, DJ, DU al cuadrado. Y eso es la norma de la derivada segunda de U al cuadrado. Es decir que ahí ya estás controlando justamente cada uno de estos, la integral de estos, para cada IJ. Lo controlas con esto. ¿Se entiende? Ahí va. Es una cuentita muy simple, de la cual se puede deducir esto fácilmente. Que implica que justamente esta ecuación, que en principio no controla nada, controla en realidad toda la derivada segunda. En función de la norma de F, ¿no? De la fuente. ¿Ok? Bueno, yo quería comentárselos, porque esta vez hay que tenerlo en mente, ¿no? Este ejemplo. Pero es ilustrativo. Voy a pensarlo un poquito más. No solo es ilustrativo, les va a servir en algún momento. Yo tenía un comentario, una pregunta de las partes, de hacer partes. Acá, cuando haces parte te bajás a derivadas terceras, no importa. Pero la pregunta digamos, si vos te metieras con las derivadas correctas, partes valen H2 igual. ¿Cómo si te metieras como? Con las derivadas correctas, digamos, o sea, vos acá cuando estás con derivadas segundas, para hacerlo simple, en H1 vale partes, en H1 de Rn. La formulita, digo. ¿Y qué, a qué me estás preguntando? Para que no te entienda nada. No, sobre la validez de partes, digamos. Partes valen H1 de Rn. Sí, partes valen en H1. O en H1,0 de un acotado, pero Bueno, H1 0 en realidad. Sí. Pero en H1 de Rn también, ¿no? Y no, lo que pasa es que acá el 0 está en el hecho de que se va a 0 al infinito. Pero no es que o sea, pero no vale igual porque por las funciones C infinito de soporte compacto son densas en Rn, digamos. Si trabajas, sí. O sea, justamente cuando estás en un acotado no vale porque ahí no son densas y te dan el H1,0 de hecho, te dan el sub-0. No venía al ejemplo, quería saberlo porque... Eso sí. Buenísimo. Sí, es cierto.
Pero hay que hacer otro argumento, ¿no? Sí, sí, sin duda. Igual, ahí me aparece un debate tercera. Yo estoy asumiendo que está en H2. ¿Entendés? En algún momento tenés que pasar por la densidad de las funciones de infinito para pasar de acá a acá para ir funciones de infinito, porque cuando completás esta desigualdad vale. Claro, sí, 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 estoy de acuerdo. No es la idea de este cálculo, la idea es ver, después de haber hecho ese infinito, o sea, ya hubo ese infinito, me olvido de todos los problemas de derivadas. El asunto es la estimación, no la regularidad. El cálculo este da la estimación. Es importante destacar. Bien. ¿Cómo se hace esta vaina, no? ¿Cómo se fuera el teorema que acabo de borrar? Teníamos el ejemplo que tenemos de ese tipo de teoremas es el que vimos con armónicas, ¿no? Un ejemplo, digo, donde calculamos, donde primero vimos regularidad y después vimos estimaciones. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Por eso es un buen comentario. Por eso es importante, ya que lo traes a colación, haber dado un ejemplo donde las cosas son transparentes, ¿no? Sin hacer demasiada teoría, con cálculos sencillos utilizando la misma ecuación. En este caso, la piedra angular era el teorema del valor medio. Primero se prueba regularidad y después se prueba estimación. Sí, sí. Es importante tener ese ejemplo del laplaciano, que es este mismo que está acá, en mente. Es el más transparente, el más cristalino. Y lo que vale para ahí vale para lo otro, solo que es mucho más complicado. En realidad, la teoría elíptica realmente es una teoría generalizando el laplaciano. Todo lo más que puede. Después hay un principio del máximo, por ejemplo, para operadores elípticos en general, que no son el laplaciano. Todas esas cosas existen, ¿no? Y generalizan directamente. Solo que probarlas lleva mucho más tiempo, no es tan fácil. Eso está explicado en el libro, entre las 800 hojas del libro. Está explicado al principio el máximo, pero es el libro y todo, mucho más. Bueno, entonces la técnica que permite probar el teorema que borré, que no es regularidad interior y estimaciones interiores, es lo que se llama usar los cocientes incrementales. Esto está en otra parte del libro, ¿no? Eso lo tengo que ayornar en la ruta del curso, porque esto va a la página 288, creo. Por ahí. No, por ahí no sé. Volvemos, era un otro lugar. Después se los indico. Cocientes incrementales. Hoy me preguntó Josefina que si iba a ajustar más ese PDF con la ruta de curso. Sí, no, me lo pasé, no tuve tiempo, es posible, tengo mil cosas que hacer. Pero antes que termine el curso, esta semana va a quedar todito pronto, ¿tá? Todo desde el principio hasta el fin, con todos los detalles que hay que ajustar, todo el itinerario y con las partes en rojo, que son aquellas que hay que saber para el teórico. Repito, ya de paso lo digo, el práctico no va a ser excesivamente complicado. Desde mi punto de vista, para poner un práctico complicado, tendríamos que haber tenido una ejercitación a otro tipo de nivel, mucho más profunda, mucho más intensa. No tuvimos esa ejercitación, por miles de razones. Porque en realidad, bueno, entre otras cosas, no puedo solo descargar ese curso. Así que, bueno, va a ser atemperada
el traditivo más o menos sencillo. Va a haber un problema más o menos complicado, uno fácil, un intermedio y uno difícil. No voy a ser injusto y no voy a poner un problema, un examen difícil, habiendo tenido una ejercitación intermedia, sin demasiada intensidad, ¿no? Y lo mismo con el otro. Bueno, supongamos que V está compactamente incluido en U. Y que un H es una constante real, que está entre 0, no puede ser 0, y la distancia entre V y el borde de U. Entonces se escribe así. DH, el H es el incremento, ¿no? H es el incremento. Y U, acá I es en la dirección que estoy calculando el cociente incremental, esto es U, esto en X, de X más H por EI menos U de X sobre H, donde EI es DI como vector y es 0, 1, y acá es la medida. ¿Vale? ¿Se entiende cómo es? Si la función, si U fuera hasta infinito, si U es infinito, entonces el límite cuando H tiende a 0 de DH y U es igual a la derivada parcial. En la convergencia se uniforme sobre U. El cociente incremental en la dirección y décima. Cuando tomo el límite, si U es infinito, eso me da. Trabajar con cocientes incrementales permite la noción como una noción como de integración por partes, ya lo vamos a ver, sin tener la derivada. Esa es la ventaja. Bueno, y obviamente estoy haciendo acá que DHU es el primer cociente incremental, primera coordenada, segundo cociente incremental, segunda coordenada hasta la enésima coordenada. Es el gradiente incremental, digamos. Este es el gradiente incremental. Bueno, vamos a ver un teorema. Saco una foto y... Teorema re importante. Es lo que permite que esto funcione. Wow.
El libro está hecho con más generalidad, está hecho en espacios de Sobolev en LP, pero no importa. No nos importa. Este no es demasiado sorprendente. Esto no es demasiado sorprendente. Primero que dice que si la función está en H1, ¿tá? Y esto acá tengo que poner, esto vale esto para todo H, hay que 0 menor que H menor que esto. Para todo H suficientemente pequeño, eso vale. Así que la norma en L2 de gradiente incremental, o sea, la norma en L2 del cociente incremental en cada dirección, es menos igual que la norma en L2 de la derivada, ¿no? Eso no es muy sorprendente eso, ¿no? O si les parece sorprendente. No es muy sorprendente, ¿no? Porque está asumiendo que ya está acá. ¿No? ¿Se entiende? De alguna forma, o sea, esto no está controlado. Esos cocientes incrementales están controlados. Como norma en L2. ¿De qué depende el CS? Y se depende solamente de U y U. El que es mucho más interesante es la segunda parte. Dice lo siguiente. Pongamos que U pertenece ahora a L2 de V. ¿No? Y existe un C mayor que 0, tal que la norma del gradiente incremental de U en L2 de V es menor o igual que 0. Es decir que esto para todo H entre 0 y un medio de la distancia de V a borde. Es decir que ahora asumí solamente, esta es la parte importante del teorema, solamente que la función está en L2 de V y que los coeficientes incrementales están uniformemente agotados, no importa qué incremento tome es suficientemente pequeño. ¿Se entiende? Los coeficientes incrementales en L2. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que U está en H1 de B. Tira un poco. La conclusión es que, entonces, que U está en H1, esto es como si fuera una norma de H1 incremental, pero si vale para todo H, entonces está en H1 de V, y además, la norma del gradiente incremental de U es en L2, que no igual que C. Así se preserva la norma.
¿no? Ese es el teorema importante. Porque Ah, ahí va la norma de U en el L2 o de. En la tesis que ¿esa es una D? una D. Ah, bien, bien. Arrancó siendo un gradiente y terminó siendo una D. Se me fue un cachito ahí. La importancia de esto es que cuando uno trabaja siempre con crecientes incrementales, ¿no? Y para eso requiere solamente que U tenga poca regularidad, porque esto no le pasa nada, o sea, esto requiere solamente que U esté en L2. Trabaja con eso incremental y obtiene estimaciones que permiten obtener esto. Y de aquí, para todo H, se deduce esto. ¿Se entiende? Este como que va a ser el caballito de batalla, este teorema, podría haber puesto el lema en realidad. El caballito de batalla para probar el teorema de regularidad y estimaciones del I. ¿No? Bueno. Vamos a probarlo. Un poco de tiempo, pero quiero que nos da. De alguna forma lo que dice esta cosa es que a los efectos, usted no puede trabajar con derivadas porque no las tiene. Trabaje con cocientes incrementales y todo le va a funcionar igual. ¿Tá? Y al final del día, si uno prueba que las estimaciones que obtiene valen para todo H, para todo incremento, al final va a tener la regularidad que quiere. Esa es la filosofía de esto. ¿Se entiende? Bueno, vamos a probar uno. Vamos a asumir que U es infinito. Parece chiste, ¿no? Lo que pasa es que las estimaciones al final no dependen de que U sea infinito por completación. No pasa nada, ¿no? Asumimos. Voy a explicar bien cómo es no me estoy copiando nada. ¿No? Asumimos primero que U es infinito. Entonces, a ver, DH y de U igual U de X más HEI menos U de X sobre H. Y esto es igual a H por la integral entre 0 y 1 de la derivada I décima de U evaluada en X más HEI. Y la integral es acá es un T, acá es T. Y esto es porque la función, para explicar por qué es esto, observar
observar que la función que va a t de 0 a 1 en u de t de x más e h e i, observar que esta función, la derivada con respecto a t, sí, la derivada de ya. Esto como función de t, esto como función de t. Cuando le derivo con respecto a t, me da h por x, ¿no? O sea que cuando le integro la derivada con respecto a t entre 0 y 1, me da esta función entre t y 0 y 1, es decir, que es esto. ¿Ah? ¿Se entiende? Esto es el teorema fundamental del cálculo para esta función de t. ¿Ah? ¿Me van siguiendo, no? Ahí va. Vale, buenísimo. Entonces, ahora elevado al cuadrado integro. La integral del cociente incremental en la dirección xy de u al cuadrado de x, y acá la integral es en v, o sea, esto es igual a la integral en v de esto al cuadrado. Acá, a ver, me comí, perdón. El h no va acá. El h no va. Si pongo esto acá, es lo que dije que pasaba antes, después lo divido. Acá me... Fíjense que esto que está acá, yo lo puedo hacer por asumir que v es infinito. O sea, dije que esto. Podría haber asumido que use C1 era suficiente. O sea, gracias a esta hipótesis original es que puedo hacer esto. Pero al final del día, obtengo una desigualdad que no me importa eso. Entonces, cuando completo, me queda. Acá uso Cauchy-Schwarz. Esto que está acá es menor o igual que la integral entre 0 y 1 de la derivada de u en la dirección y décima evaluada en x más t h e i al cuadrado. Y ahí me quedaría el volumen del intervalo 0,1, que en realidad es la longitud, que es 1. Ahí me queda un factor que es 1. Y ahora integro por Fubini, primero en x y después en t. Ahí está la gracia.
intercambio ahora las integrales en x y t. Se me queda la integral entre 0 y 1 de la derivada iésima de u en x más t h e i al cuadrado, perdón, integral de u. Sería menor o igual, ¿no? Observen, ojo, que voy a poner en rojo de nuevo, ¿no? Acá es en 1, ojo acá, ¿eh? Y acá es en v. ¿No? Entonces ahora fíjense que yo integro en v, pero esta función está evaluada en v corrido, ¿no? T más h por ahí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, pero ese dominio siempre está, aún está dentro de u. Como es una función positiva, porque es un cuadrado que estoy integrando, toda esta integral acá es menor o igual que la integral de la derivada dentro de u. Y es ahí donde aparece esto que está acá. Y ahora se me va la dependencia con el t. Y entonces ya se me soluciona todo. O sea, esto no depende de t. Cuando integro en t de 0 a 1 me da todo esto menor o igual que es la norma de la derivada iésima de u al cuadrado en L2. Ahora, el argumento es que tenemos que deshacernos de esta hipótesis, ¿no? Pero esta estimación que obtuvimos no depende, así como está, de la derivabilidad de u. Entonces, una vez que obtiene esto para funciones de infinito, usa la completitud, usa la densidad de las funciones de infinito en L2 y se obtiene esto por completitud. ¿Se entiende? Es en H2, ¿no? Perdón, en H1. O tenés la norma de la derivada, o sea, esa densidad tiene que ser. Digo, te sirve igual, ¿no? La densidad que usás es la. No sé qué me estás hablando, ¿no? Digo que la densidad que usás usás más que el hecho de que las funciones de infinito son densas en L2, ¿no? Usás que aproximan la derivada también. Sí, 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 en la segunda. O, ahí va, ok. Sí, sí. Bueno. Típico argumento de P, ¿no? Uso como subterfugio a las funciones de infinito que están metidas ahí donde puedo calcular, y después obtengo una igualdad que no involucra la derivabilidad, y esa la puedo pasar, la puedo extender a todo el espacio por completitud. ¿No? Típica cosa. Bueno, así que quedó la primera parte. Me quedan las dos, y la más interesante. Ahora hay que hacer esto.
Fíjense esta fórmula interesante, ¿no? Que para los cocientes incrementales vale partes, simplemente por integración, cambio de variable. Entonces, acá está esta observación tan simple, tan naive, permite acoplar la técnica de cocientes incrementales, ¿no? Con las técnicas de derivadas débiles, ¿no? Porque partes vale para cocientes incrementales, simplemente para el cambio de variables. ¿Se entiende? Acá donde se acopla la noción de derivada débil con la noción de cociente incremental. Aquí, ¿no? Esto es esta simple observación la que permite ese acoplamiento. Y esto, por supuesto, siempre que phi se hace infinito. Entonces, ahora, la historia es así. Acá simplemente cambian variables, o sea, ¿no? Cambian variables en esta parte que está acá, y esto lo pasan para acá por un menos. Pero al final les queda. Ahora tengo que usar las hipótesis. La hipótesis es que esto para todo h suficientemente pequeño está acotado, uniformemente acotado. Entonces, a esto lo pienso como una sucesión de incrementos tendiente a cero. ¿Ah? Y a estas funciones las pienso como las pienso como funciones en L2 de V con norma uniformemente acotada. ¿Ah? Son funciones en L2 con norma uniformemente acotada. Ahora uso de que toda sucesión de funciones en L2 con norma acotada tiene una la compacidad débil, tiene una sucesión convergente débilmente. Existe. Eso porque la bola unidad es débil compacta, digamos. H, Porque es reflexiva. M, ¿tá? Tal que D, H, K, M y U converge débilmente, esto es convergencia débil. Es importante la noción de debilidad. Convergencia débil converge a una cierta función V. VI, que es, le pongo el índice I, que significa que estoy siempre derivando con crecientes en la dirección y S. Y esta pertenece a L2 de V. Y que justamente débilmente quiere decir que cuando la confronto con el producto interno con una función C infinito, el límite de esto, del producto interno de esto, con una función C infinito, el límite de eso existe, para esta sucesión, es igual a esta VI con phi. Eso quiere decir convergencia débil en el espacio Hilbert, como en este caso. Entonces, vengo aquí y tengo que menos D menos HKM, acá esto es cuando M va a infinito, y U phi en L2. Esto converge a menos VI phi
en L2. Esto es por la convergencia débil, ¿no? Es esta que está acá, ¿no? Y del otro lado, esto que está acá que converge. Aquí. Y va a converger al producto interno entre U y la derivada. Sí, porque este phi es infinito. Uniforme. Los cocientes incrementales tienen la derivada. Entonces, acá, esto converge a esto. Esto es igual a este producto interno. Y esto converge a el producto interno de U con la derivada y décima de phi. Así que efectivamente, de la validez de esta fórmula para toda phi de C infinito soporte compacto, de esta, se deduce que esto que está acá necesariamente es la derivada débil, por definición. Ahí ven que bien que funciona. La derivada débil de U. ¿No? Entonces, U tiene derivada débil. Derivada débil de xy. Y es igual a V. Cambié cursiva. Bueno. Y ahí termina la prueba, ¿no? ¿Me vas a sacar una foto de esto al final? Que sí, espero copiar tranquilo. Me falta la norma esta, pero esa la norma la sacan ustedes. Al final es fácil de ver. Ah, bien. Les saco una foto y se los dejo. La norma es porque al final los cocientes incrementales convergen débilmente a la derivada débil, ¿no? Y entonces la norma es continua. Débilmente, digamos. Porque puede perder masa, digamos. Y una cosa converge débilmente si una sucesión converge débilmente a una función, la norma, el límite de la norma es menor o igual. O sea, la norma del límite es menor o igual que el límite inferior de la norma. Ahí va. Puede perder más. Ok. Una consulta. Sí. ¿Dónde usás que la norma, o sea, el valor absoluto de h sea menor o igual a un medio de la distancia entre b y el borde? Porque digo, en la parte 1 solo usás que sea menor o igual, no que sea menor o igual a un medio. Queda claro cuando integrás, que sea menor o igual. Sí, Para que el x más hi no se te caiga. si se fijan acá hay un potencial problema. Aquí. Pero cuando se integra por partes, fíjense que aquí tendría que correr un poquito V. Ahí es donde está buen comentario. Es acá donde está. Y si lo haces, por eso puse H suficientemente pequeño. No quise entrar en eso, sí me iba a hacer toda la clase en eso. Pero está ahí donde está. Fíjate, Brian, y ya está. Pero buen comentario. Gracias. Pero vale, yo me fijé ayer de noche y vale. Bueno, se abrí toda la mesa acá con 15. Nos vemos el miércoles. Bueno, ¿Preguntas? Si tienen preguntas, vamos por acá. Nos vemos. Buenísimo, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. dale, gracias.
Qué bueno que viniste a limpiar, porque la pobre casa ya estaba pidiendo. No, tremendo, pero che, qué bueno que sobreviviste. No, pero a ver, el forúnculo ese. ¿Cómo que no es un forúnculo?